Hola, bienvenidos estimados estudiantes a una clase más de matemática. Vamos a trabajar en este caso en la página 150 del libro de texto correspondiente a la clase 1.7 de la unidad número 7, arcos congruentes. El problema inicial nos dice que comparemos la medida de los ángulos BPA, en este caso estamos hablando de el ángulo de acá, con el ángulo de PC, que sería este de acá. En la siguiente figura, si CD, es decir, este arco de acá, CD, es igual al arco de acá, AB. La notación que observamos acá significa la porción de arco comprendida entre el punto A y el punto B. Intenta resolverlo. En este caso debes auxiliarte de lo que se vio en las clases anteriores sobre el ángulo inscrito, sobre el teorema del ángulo inscrito, para poder justificar los resultados que se plantean. Bueno, en esta solución observemos que lo que hacemos es construir los ángulos inscritos centrales en este caso para cada uno de ellos. Entonces lo que hacemos es formar el ángulo BOA, que sería en este caso el ángulo central del ángulo inscrito BPA. Luego creamos el otro ángulo DOC, que sería el central del ángulo DPC, que sería este de acá. Entonces vamos a tener que el ángulo BOA es dos veces el ángulo, bueno, por hipótesis estos dos ángulos van a ser los mismos, ¿verdad? Este de acá con este de acá. ¿Por qué? Porque tienen el mismo arco, ¿verdad? Entonces, por hipótesis, si tienen el mismo arco, entonces tienen el mismo ángulo central. Ahora, BPA, que BPA es el ángulo de acá, es la mitad del ángulo BOA. Y DPC va a ser también la mitad del ángulo DOC. Es decir, este ángulo va a ser la mitad de este de acá, por ser ángulos inscritos. Entonces, vamos a tener en este caso que si BOA es igual a DOC, entonces en conclusión este ángulo va a medir lo mismo que este otro ángulo, porque es la mitad de la medida de cada uno de ellos. Por decirlo así, nosotros le llamamos en matemática transitividad, se puede comprobar que se cumplen las relaciones y concluimos con eso. Entonces, en conclusión decimos que en una circunferencia los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. Veamos los ejemplos. Me piden que determine el valor de X y de Y para cada caso, donde CD, que es el arco de C hasta D, es igual al arco de A hasta B. Bueno, en el caso literal A, tenemos nosotros acá y me piden calcular X y calcular Y. Entonces me dice, como el ángulo BOA es igual a el ángulo DOC, este de acá es igual a este de acá, entonces este ángulo va a valer 30 grados. Entonces vamos a decir que X, en este caso, que es el inscrito a el ángulo DOC, que vale 30, va a ser de 15 grados, es decir, la mitad de 30. Pero vemos que Y también es la mitad del ángulo central BOA. Entonces, como el ángulo BOA es de 30 grados, entonces también lleva a valer 15 grados. Y ahí hemos resuelto nuestro problema. En el caso del literal B, tenemos nosotros acá, nos piden calcular X. Si nos fijamos, este ángulo X está suspendido del mismo arco del ángulo de 35. Y en este caso el ángulo Y es inscrito al ángulo central COD. Pero el ángulo central COD, por hipótesis, este arco mide lo mismo que este. Entonces este ángulo va a medir lo mismo que este de acá. Por lo consiguiente, según lo que hemos dicho, vamos a decir que BOA es dos veces el ángulo BPA. Y por lo tanto, X en este caso sería
70 grados, ya que los inscritos miden, en este caso, también lo mismo y por lo tanto este ángulo X va a ser el doble de 35. Por otra parte, el ángulo BOA es igual al ángulo DOC, entonces Y va a ser también 35. Y ahí hemos resuelto nuestro problema. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, debes trabajar, vamos a hacer el literal C y el literal D para que tú trabajes los otros literales. Bueno, en cada uno de estos casos me dice que AB, es decir, este arco es igual al arco CD. Y me piden calcular X y Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como este ángulo central X está suspendido del mismo arco del ángulo de 23, entonces vamos a tener que X es igual a 2 veces 23. Que esto es igual entonces a tener 46 grados. Luego, este arco es lo mismo que este, por lo tanto, este ángulo también va a valer 46. Y como este Y es inscrito a este ángulo de acá, entonces vamos a tener que Y sería la mitad de 46, que es lo mismo que 23. O lo que podríamos concluir que este ángulo es lo mismo que este. Hacemos lo mismo para el caso de D. Los ángulos que me dan, este ángulo de 40 es inscrito y está suspendido del mismo ángulo o del mismo arco del ángulo central. Entonces, si este vale 40, entonces X va a ser el doble, que sería en este caso 80. Ahora, como este arco está suspendido de este mismo otro arco, entonces quiere decir que este ángulo va a ser igual a este otro y por lo tanto Y también va a valer 40 grados. Y ahí hemos resuelto el problema que se nos planteaba. Ahora que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en este caso en la página sería 154 y resuelve los problemas que se te plantean. Recuerda que debes aplicar los mismos procedimientos vistos en esta clase. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.